McDonald's no empezó con hamburguesas. Google casi tuvo otro nombre. Hay países donde Coca-Cola no se vende oficialmente. Nintendo existía mucho antes de los videojuegos. Y sí, existe una computadora que usa gotas de agua. Estas historias parecen inventadas, pero son reales. Hoy McDonald's es famoso por sus hamburguesas, pero su origen fue muy distinto. Antes del imperio de la comida rápida, los hermanos McDonald tenían un negocio más simple. En 1937 operaban un snack stand llamado Air Drum. Allí vendían hot dogs y otros productos rápidos. El negocio estaba ligado al ambiente del aeropuerto de Monrovia, en California. Años después, los hermanos trasladaron y transformaron la idea. Poco a poco dejaron atrás ese formato inicial. Luego llegó la etapa que hizo famosa a la marca: hamburguesas, papas y servicio rápido. Y sí, antes de ser McDonald's como lo conocemos, hubo hot dogs en su historia. Hoy parece imposible imaginar Internet sin Google. Pero al principio ni siquiera se llamaba así. En sus primeros días, el proyecto tenía un nombre muy extraño. Ese nombre era Backrub. Sí, Google casi no se llama Google. Después, el nombre cambió por uno mucho más famoso. Ese nuevo nombre fue inspirado en el término matemático Google. Un Google es un 1 seguido de 100 ceros. La idea representaba una cantidad gigantesca de información. Y así nació uno de los nombres más conocidos del mundo digital. Coca-Cola es una de las marcas más conocidas del planeta. Está presente en casi todo el mundo. Pero hay una curiosidad que sorprende a muchísima gente. Oficialmente, la empresa no tiene operaciones en Cuba y tampoco en Corea del Norte. Eso no significa que nadie pueda conseguir una botella por otras vías. Pero de forma oficial, la marca no opera allí. Por eso se habla de dos excepciones muy llamativas. Para una marca tan global, eso resulta sorprendente. Incluso un producto tan famoso tiene límites muy curiosos. Hoy Nintendo es una leyenda de los videojuegos, pero su historia comenzó mucho antes de Mario y Zelda. De hecho, Nintendo ya existía desde el siglo XIX. La empresa fue fundada en 1889 y su primer producto no fue una consola, tampoco fue un videojuego. Nintendo comenzó fabricando cartas Hanafuda en Japón. Esas cartas tenían diseños tradicionales muy llamativos. Muchísimo después llegó su era en los videojuegos. Así que antes de las consolas, Nintendo era una empresa de cartas. Y ahora viene la curiosidad más extraña de todas. Parece ciencia ficción, pero es real. Un grupo de Stanford presentó una computadora experimental muy diferente. No estaba basada en los circuitos tradicionales de una computadora normal. En lugar de eso, utilizaba gotas de agua en movimiento. El sistema aprovechaba la física de esas gotas sobre una superficie especial. Así podía realizar operaciones de forma experimental. No era una laptop ni una PC común, pero sí era una computadora real diseñada para operar con agua. Y por eso sigue siendo una de las curiosidades tecnológicas más sorprendentes. Estas historias suenan inventadas, pero todas son reales. Descubre más en Mente Curiosa TV, suscríbete y activa la campanita.